No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Desde hace años he leído historias de gente que habla de sueños realistas o deslices de realidad. Ese tipo de relatos donde una persona está a punto de quedarse dormida y de repente despierta por unos segundos en otro lugar. Casi siempre describen lo mismo, un sitio que parece un hospital, luces blancas, sonidos de monitores y voces en susurros. Lo más inquietante es que muchos aseguran que alcanzan a ver al personal médico y que cuando ellos se dan cuenta de que el paciente despertó, se sorprenden y se apresuran a volver a dormirlo. Cuando empecé a leer todo eso, se me heló la sangre porque no era algo que me hubiera pasado una sola vez, era exactamente lo que me ha ocurrido toda mi vida. No sé cuándo empezó, honestamente creo que desde que era niño. De esas primeras veces en las que te cuesta dormirte y te quedas mirando al techo esperando que el cansancio te gane. Pero en lugar de quedarme dormido normal, había noches en las que justo cuando mi cuerpo empezaba a apagarse, comenzaba a escuchar cosas. No eran sueños, no era mi imaginación, eran sonidos, pasos sobre un piso duro, el roce de una tela como de uniforme, el movimiento de una camilla, voces apagadas hablando cerca. Y por encima de todo, ese sonido imposible de confundir, el bip, bip, bip de los monitores. Lo raro es que no sonaba como algo que hubiera escuchado en una película. Sonaba real, como si estuviera ocurriendo a pocos centímetros de mí, como si viniera desde dentro de mi cabeza. En ese momento yo abría los ojos, me movía, revisaba mi cuarto y claro, todo estaba normal. Pero la sensación se quedaba, esa incomodidad de saber que acababas de escuchar algo que no debía estar ahí. Con los años, el patrón se volvió más claro, siempre pasaba en ese borde exacto entre estar despierto y quedarte dormido. Nunca cuando ya estaba profundamente dormido. Era como si mi conciencia justo en ese punto se conectara a otra cosa. Podía estar en mi cama con el ventilador sonando o un perro ladrando lejos y de pronto todo eso desaparecía. En su lugar, lo que entraba era el hospital, las voces, los pasos, el eco de un lugar grande y frío. En la adolescencia esto se intensificó, ya no eran solo sonidos sueltos, empezaron a aparecer detalles más completos, a veces incluso olores, y hay un olor que es imposible confundir. El de desinfectante, ese olor limpio pero agresivo, como químico, como si te lo metieran directo a la nariz. No había forma de que mi cuarto oliera así, y aún así yo lo percibía, como si por unos segundos estuviera realmente en otro sitio. Durante mucho tiempo traté de explicármelo con cosas normales. Pensé que podía ser estrés, ansiedad, insomnio o algún tipo de sueño raro. También pensé que tal vez mi mente estaba mezclando recuerdos, porque cuando eres joven el cerebro hace cosas extrañas. Pero el problema era que esto no se sentía como un sueño, no se sentía como algo inventado, se sentía como si yo estuviera escuchando un lugar real en tiempo real, como si mi mente estuviera conectada a otra versión de mí. Cuando llegué a mis 20 me empecé a obsesionar con el tema, porque ya no era algo ocasional. Podía pasarme una semana sin que ocurriera, y luego de pronto me pasaba 3 noches seguidas, y en ese punto apareció algo nuevo, un sonido que odio con todo mi ser, un pitido agudo, largo, penetrante. No el típico bip bip del monitor, sino un pitido como de alarma, como cuando algo se está yendo al demonio. Era tan fuerte que parecía atravesarme la cabeza, como si alguien hubiera encendido una alarma dentro de mi cerebro. Ese pitido no venía solo, siempre venía con pánico, pero no un susto normal. Era un pánico raro, visceral, como si mi cuerpo supiera que algo estaba mal aunque yo no entendiera qué, como si mi sistema nervioso reaccionara antes que mi mente. Y cada vez que pasaba, yo me quedaba con el corazón acelerado, sintiendo que había rozado algo que no debía tocar. Hubo una noche en particular que fue el punto de quiebre. La noche donde dejé de pensar esto es raro y pasé a pensar esto no es normal. Era una noche tranquila, sin nada especial. Me acosté cansado con el celular a un lado y cerré los ojos. Empecé a relajarme y entonces escuché claramente una voz como a centímetros de mi oído diciendo, está despertando. Abrí los ojos en seco. Obviamente estaba en mi cuarto, pero el sonido seguía, como si el cuarto fuera solo una capa encima de otra cosa. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, y entonces escuché otra voz,
más rápida, más tensa. No, 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 no debería estar consciente. Luego otra. ¿Qué hacemos? Ahí se me heló la espalda, porque mi cerebro puede inventarse muchas cosas, pero ese diálogo sonaba como gente real, gente preocupada, gente hablando de mí, como si yo fuera un paciente, como si hubiera alguien en otro lugar diciendo que yo no debía estar despierto. Y entonces llegó el pitido, ese pitido agudo como alarma. Fue tan fuerte que sentí que me vibraban los dientes. Me agarré la cara con las manos, me ardían los ojos, me ardía el pecho. Y por un segundo, solo por un segundo, sentí que estaba en otro lugar. No lo vi completamente, pero lo sentí, como si mi cuerpo estuviera recostado en una cama diferente, como si tuviera algo pesado en el brazo, como si estuviera conectado a cables. En medio de ese caos, escuché una frase que me dejó marcado: súbanle la sedación. En ese momento intenté moverme. No sé por qué, fue un impulso, como si algo dentro de mí gritara: no, no me duerman. Intenté levantar el brazo, intenté abrir los ojos más, intenté resistirme, y entonces escuché pasos rápidos como si varias personas se acercaran, y alguien dijo: tranquilo, ya, ya, y ahí todo se apagó, pero no como cuando te duermes normal, se apagó como cuando te desconectan, como si alguien hubiera presionado un botón y listo. Desperté al día siguiente empapado en sudor, con el corazón a 1000 y con una sensación horrible, como si hubiera regresado de algún lugar, no de un sueño, de un lugar real. Ese día me quedé pensando horas, y fue ahí cuando la idea empezó a tomar forma en mi cabeza. Una idea absurda, ridícula, pero que al mismo tiempo encajaba demasiado bien como para ignorarla. ¿Y si mi vida actual no es exactamente mi vida? ¿Y si es un recuerdo? ¿Y si es una repetición? Me puse a investigar más, me clavé en foros, en historias, en videos, y fue ahí donde empecé a ver un patrón inquietante. Mucha gente describía lo mismo: el hospital, las voces, el personal sorprendido, el pitido y la sensación de que algo los vuelve a dormir. Y mientras más leía, más sentía que estaba viendo pedazos de mi propia experiencia en palabras de otras personas. Ahí fue cuando mi teoría, por loca que suene, se volvió sólida en mi cabeza. Estoy convencido de que, en algún punto del futuro, yo soy una persona muy vieja. Tal vez tengo 90 años, tal vez estoy en coma, tal vez estoy muriendo, y tal vez mi cerebro, en ese estado final, está haciendo lo que mucha gente describe en experiencias cercanas a la muerte: revivir su vida completa. Solo que en mi caso, ese flashback no es rápido, es lento, es detallado, es mi vida entera, día por día, año por año. Como si yo estuviera atrapado, reviviéndolo todo desde dentro, y de vez en cuando, por segundos, se filtra el otro lado, el verdadero, el hospital. Si eso es cierto, entonces mi vida actual no es el presente, es el pasado, es un recuerdo, y eso significa que en algún lugar hay un yo real, conectado a máquinas, con doctores alrededor, esperando que mi cuerpo se rinda. Y mientras eso pasa, yo estoy aquí, creyendo que vivo. Sé que suena ridículo, lo sé. Si alguien me lo contara, yo también diría: eso es estrés. Pero no puedo explicarlo de otra manera, porque lo he sentido desde niño y no es algo que haya pasado una vez. Es demasiado consistente. No se siente como un sueño, se siente como una interferencia. Así que sí, estoy 100% convencido de que algo está pasando. Y aunque no tenga sentido, aunque no sea lógico, aunque no tenga cómo probarlo, yo lo sé. Y si mi teoría es cierta, entonces algún día voy a cerrar los ojos aquí, voy a escuchar ese pitido, y esta vez no voy a despertar en mi cama. Voy a despertar allá, en el hospital, con alguien diciendo, aliviado o aterrorizado: por fin. Cuando estaba en la preparatoria, tuve un sueño increíblemente vívido que hasta el día de hoy no puedo olvidar. En el sueño, yo llevaba puesto un vestido blanco, como un vestido de gala antiguo, y estaba siendo guiada hacia mi propia ejecución. Iban a matarme ahogándome. Me acusaban de ser una bruja, y todo se sentía como si estuviera en otra época, en otro tiempo completamente distinto a lo que yo conocía. Recuerdo que alrededor había muchísima gente. Algunos lloraban, otros me gritaban cosas horribles, y otros simplemente observaban como si fuera un espectáculo. Yo podía ver a mis hijas llorando por mí, suplicando, y esa imagen me destrozaba.
Me sentía desesperada, sin salida, con una mezcla horrible de miedo, tristeza e impotencia. Lo único que quería era ser libre, escapar, que todo terminara. En medio de ese caos, el hombre que me estaba llevando hacia la muerte se detuvo. Me tomó del brazo con firmeza, pero de una manera extrañamente suave, y me miró con una sinceridad que todavía me da escalofríos al recordarla. Con una voz muy clara me dijo: «No es tu culpa. Lo que pasó no fue tu culpa. Lo que estás haciendo es valiente, pero esto no fue tu culpa. Fue tan real, tan humano, tan cargado de emoción, que se me quedó grabado como si hubiera pasado de verdad». Después de eso, me ejecutaron, y en ese mismo instante me desperté jadeando, como si de verdad me faltara el aire. Me levanté de golpe, completamente alterada, y fue ahí cuando noté algo que me dejó helada. Cada vaso que tenía en mi cuarto estaba lleno de agua, y yo estaba empapada de pies a cabeza, como si alguien me hubiera arrojado agua encima mientras dormía. En ese momento entré en pánico, pero intenté convencerme de que tal vez había sido sudor o que me había tirado algo sin darme cuenta. Cambié las sábanas, me puse ropa seca y traté de calmarme para volver a dormir. Pero por más que intenté explicarlo de forma lógica, algo dentro de mí seguía sintiendo que eso no tenía sentido. Lo más extraño vino al día siguiente. Al otro día, en la escuela, yo estaba sentada en la hora del almuerzo, intentando actuar normal, aunque todavía me sentía rara. Entonces, un amigo de mi novio, que hoy en día es mi esposo, se sentó a mi lado. Sin razón aparente, de repente me agarró del brazo, exactamente como en el sueño, y me dijo con total naturalidad: «Lo que sea que haya pasado, no fue tu culpa». Yo me quedé congelada, lo miré confundida y le pregunté de qué estaba hablando. Él se quedó igual de sorprendido que yo. Me dijo que no sabía, que simplemente sintió que era lo correcto decir, como si algo lo hubiera impulsado a decirlo. Hasta el día de hoy esa experiencia me sigue perturbando, porque no fue una coincidencia normal. Fue demasiado exacto, demasiado específico. Mi esposo ni siquiera lo recuerda, pero yo sí, y cada vez que lo pienso, me pregunto lo mismo. ¿Y si nos conocimos antes? ¿Y si no era la primera vez que nuestras vidas se cruzaban? En mi pueblo hay una calle que conozco de memoria. No es una ciudad enorme, así que cuando creces ahí terminas aprendiendo a ubicar todo casi sin pensar. Sabes qué tiendas llevan años abiertas, cuáles cambian cada 6 meses, dónde está el mejor café, dónde venden pan, y también cuáles son esos lugares que todo el mundo ha visto, pero casi nadie comenta demasiado. Uno de esos lugares es un edificio viejo que, según un letrero, es un salón masónico. Desde que era niño, ese letrero siempre estuvo ahí. No era un anuncio llamativo como los de un restaurante, sino uno más discreto, serio, como si no estuviera hecho para llamar la atención, pero aún así lo notabas. Siempre me pareció extraño que estuviera en esa calle, porque no era una zona misteriosa ni nada por el estilo. Era una calle normal, con negocios comunes, una tienda de ropa, un local de reparación de celulares, una farmacia, una cafetería, cosas así. Lo raro es que, a pesar de que el letrero estaba ahí, yo jamás había visto la entrada. Nunca, ni una puerta, ni un logo, ni una placa, nada. Con el paso del tiempo, esa curiosidad se me quedó guardada en la cabeza como una pequeña espina, y un día, ya de adulto, tuve una tarde tranquila en la que estaba caminando sin prisa, y de pronto me entró esa idea tonta pero insistente: ¿y si hoy por fin veo dónde está la entrada? Me paré a una cuadra del letrero. Lo veía perfectamente desde lejos, arriba, colgado sobre el edificio. Estaba clarísimo, así que pensé: ok, voy a caminar directo hacia él y voy a encontrar la puerta. No puede ser tan complicado. Empecé a caminar y, mientras avanzaba, hice algo que nunca hacía. Fui observando cada local, cada puerta, cada ventana, como si estuviera jugando a encontrar algo escondido. Pasé por la tienda de ropa, pasé por un negocio de antigüedades que siempre olía raro, pasé por una barbería, pasé por una cafetería con mesas afuera, todo normal. Pero entonces llegué al final de la cuadra. Me detuve, confundido, porque el letrero estaba detrás de mí. No en el sentido de que me hubiera pasado de largo, sino como si, sin darme cuenta, hubiera terminado al otro extremo de la cuadra sin haber llegado al lugar del letrero. Me quedé parado ahí un momento y pensé que tal vez me distraje, que tal vez iba viendo las tiendas y no me fijé. Respiré, me di la vuelta, miré el letrero otra vez, lo enfoqué con la vista como si fuera un objetivo
y caminé hacia él de nuevo. Esta vez fui todavía más cuidadoso. Me fijé en cada escaparate, conté puertas, me detuve un segundo frente a cada negocio para asegurarme de que mi cerebro lo registrara. Y aún así, otra vez terminé al final de la cuadra. Otra vez el letrero estaba detrás de mí. Ahí se me heló el estómago. Ya no era solo qué raro, era una sensación física, como si algo no estuviera bien, porque yo conocía esa cuadra, la había caminado 1000 veces. No era un laberinto, no era una zona extraña, era una calle recta, simple, fácil, y aún así no podía llegar al lugar del letrero. Empecé a obsesionarme, lo intenté otra vez y otra. Caminé la cuadra completa varias veces revisando cada puerta. Encontraba tiendas, entradas, locales, puertas con letreros, con números, con horarios pegados en el vidrio, pero no encontraba el salón masónico. Era como si el lugar existiera solo en el letrero. Entre más lo intentaba, más me desesperaba. En un punto incluso me reí nervioso porque ya era absurdo. ¿Cómo puede existir un letrero tan claro pero no existir una entrada? Y ahí fue cuando empecé a notar algo todavía más inquietante. Mientras caminaba, la calle se sentía extrañamente silenciosa. No completamente, porque seguían pasando autos y había ruido normal, pero era como si el sonido estuviera amortiguado, como cuando te tapas los oídos. Además, empecé a sentirme observado. No sé si fue mi imaginación, pero la sensación era real. Como si alguien desde una ventana o desde un lugar alto estuviera viendo exactamente lo que yo estaba haciendo. Ese escalofrío fue tan fuerte que se me erizó la piel, y ahí decidí parar. Me alejé un poco y me quedé del otro lado de la calle, justo enfrente del letrero, pero desde la acera contraria. El letrero seguía ahí, perfecto, claro, normal. Entonces hice algo distinto. Me dije, no voy a caminar desde una cuadra. No voy a recorrer toda la calle, no voy a dar oportunidad a que mi mente se pierda. Me puse exactamente a la altura del letrero, midiendo con la vista la posición y crucé la calle. Y en ese momento, ahí estaba, una puerta, una entrada perfectamente visible, con una placa clara, con letras que decían algo como Masonic Hall o Logia Masónica. Estaba tan bien marcada, tan obvia, tan directa, que por un segundo pensé que me estaban jugando una broma. Me acerqué, la toqué, era real. Miré a los lados, miré hacia atrás, miré las tiendas. Todo seguía igual, pero esa entrada antes no existía, o al menos no existía para mí. Lo más inquietante es que no era una puerta escondida en un callejón ni nada por el estilo. Estaba en la misma línea de locales, en la misma pared, en la misma cuadra, en el mismo lugar por donde yo había pasado 5 veces. Y aún así, yo no la había visto. No es que no la hubiera notado, es que parecía que no estaba. Me quedé parado varios segundos sin saber qué hacer. Parte de mí quería abrir la puerta y entrar, ver qué había. Pero otra parte sintió un miedo raro, instintivo. No el miedo de película, sino el tipo de miedo que te dice que si cruzas cierta línea, algo va a cambiar. Al final, no entré. Me quedé ahí un rato, leyendo la placa, sintiendo esa presión extraña en el pecho, y luego me fui. Pero lo peor vino después. En los días siguientes intenté repetirlo. Volví a caminar esa calle, volví a ver el letrero, volví a buscar la puerta. Y a veces estaba, y a veces no. No importa cuántas veces lo intenté, jamás pude predecir cuándo iba a aparecer. Lo único que sí noté es que si la buscaba caminando desde lejos, desde una cuadra antes, me volvía a pasar lo mismo. Terminaba al final como si el camino se reiniciara. Pero si me ponía justo enfrente, del otro lado de la calle y cruzaba directo, muchas veces la encontraba. Si algo tan simple como una entrada puede desaparecer de tu percepción, entonces, ¿cuántas cosas más estarán ahí, a plena vista, pero simplemente no se dejan ver? Esto pasó hace unos 10 años, cuando mis amigas y yo teníamos alrededor de 12 años, y aunque ha pasado muchísimo tiempo, todavía lo recuerdo con una claridad que me incomoda. En ese entonces mi vida era bastante simple. Escuela por la mañana, tareas a medias por la tarde y fines de semana enteros dedicados a estar con mis amigas. Éramos inseparables. Alicia, Leslie y yo pasábamos casi todos los días juntas y la casa de Leslie era como nuestro punto de reunión habitual.
Sus padres eran relajados y vivían cerca de una zona rural con una granja a poca distancia, lo que para nosotras era como tener un pequeño mundo por explorar. Ese día en particular fui a casa de Leslie con Alicia después de la escuela. Pasamos un buen rato en su habitación haciendo lo típico, escuchando música, hablando de cosas sin importancia y riéndonos por cualquier tontería. Después de un rato, nos aburrimos de estar encerradas y decidimos salir a caminar hasta la granja cercana. Antes de irnos, bajamos a la sala y vimos a la mamá de Leslie secándole el cabello a su hermanita pequeña antes de dormir. Recuerdo ese momento con mucha precisión porque miré el reloj que estaba en la pared de la cocina. Marcaba las 7:45 de la noche. La rutina en esa casa era muy estricta. La hermanita de Leslie siempre se iba a la cama a las 8 en punto y su mamá jamás se perdía el programa que daban a esa hora. Era algo que sabíamos de memoria porque habíamos estado ahí muchas veces a esa hora. Nos despedimos rápido y salimos, pero antes decidimos pasar por una tienda cercana para comprar jugos y algunos snacks. El trayecto de ida y vuelta tomaba unos 20 minutos, así que pensamos que todavía teníamos tiempo de sobra para ir a la granja y regresar. Después de la tienda, caminamos hasta la granja y nos metimos en una especie de cobertizo o guarida improvisada donde solíamos sentarnos a hablar. Desde ahí podíamos ver parte del campo y a las vacas moviéndose con tranquilidad. Nos quedamos conversando bastante tiempo, riéndonos y compartiendo secretos de niñas de 12 años. Sin embargo, en medio de esa tranquilidad, empecé a sentir escalofríos repentinos que me recorrían la espalda sin razón aparente. Leslie me miró en un momento y me dijo que a ella le estaba pasando lo mismo. Alicia no parecía sentir nada extraño, pero entre Leslie y yo empezamos a incomodarnos. Decidimos que era mejor volver a casa. Cuando empezamos a caminar por el camino de la granja, vimos algo que nos detuvo en seco. En uno de los corrales había un caballo. Eso no tenía sentido. Conocíamos bien esa granja y sabíamos que solo había vacas. Nos acercamos con cautela, tratando de entender qué hacía ese animal ahí. Pero cuando llegamos al corral, el caballo ya no estaba. Lo más extraño era que todavía podíamos escucharlo. El sonido de sus cascos y su respiración parecían venir de algún lugar cercano, aunque no había nada visible. Ese momento nos puso realmente nerviosas. Sin decirlo abiertamente, las tres sentimos que algo no estaba bien. Decidimos regresar a casa por un camino más largo que bordeaba una carretera, evitando pasar de nuevo junto a los corrales. Mientras caminábamos, empecé a preocuparme por la hora. Sentía que llevábamos muchísimo tiempo fuera. El cielo estaba más oscuro y yo estaba convencida de que ya debían ser alrededor de las 9:30 de la noche. Empezamos a hablar de lo que nos dirían los padres de Leslie por volver tan tarde. El clímax llegó cuando entramos a la casa. Abrimos la puerta y lo que vimos nos dejó paralizadas. La mamá de Leslie seguía en la misma posición que cuando nos fuimos, secándole el cabello a su hermanita. La televisión estaba encendida con el mismo programa. Sentí un nudo en el estómago cuando miré el reloj de la cocina. Marcaba las 7:50. El reloj del televisor mostraba exactamente la misma hora. La mamá de Leslie nos miró con una sonrisa despreocupada y preguntó si ya nos íbamos. Su tono era completamente normal, como si apenas hubiéramos estado fuera 5 minutos. Ninguna de nosotras supo qué responder. Nos miramos en silencio, tratando de encontrar una explicación en los ojos de las otras. Yo sentí un miedo tan intenso que apenas pude murmurar una excusa antes de decir que tenía que volver a mi casa. El camino de regreso a mi hogar fue uno de los más largos de mi vida, aunque estaba a pocas cuadras. No dejaba de repasar mentalmente todo lo que habíamos hecho. La tienda, la caminata, el tiempo en la granja, el caballo, el rodeo por la carretera. Era imposible que todo eso hubiera ocurrido en 5 minutos. Cuando llegué a casa, le pregunté a mis padres la hora solo para confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. Coincidía con lo que había visto en casa de Leslie. Durante los días siguientes hablamos del tema una y otra vez. Alicia intentaba bromear para restarle importancia, pero Leslie y yo sabíamos que algo extraño había pasado. Ninguna de las dos podía olvidar la sensación de los escalofríos, ni la imagen del corral vacío con el sonido del caballo resonando en el aire. Intentamos encontrar explicaciones racionales, relojes mal sincronizados, errores de percepción, exageraciones infantiles, pero nada encajaba. Han pasado años, crecimos, tomamos caminos distintos, pero cuando nos reencontramos, inevitablemente sale esa historia. Sigue siendo uno de esos recuerdos que nos une y que desafía cualquier lógica.
No sé si experimentamos una especie de desajuste en el tiempo o si fue algo que nuestra mente nunca logró procesar del todo. Lo único que sé es que esa noche sentimos que habíamos salido del flujo normal de las cosas y regresado a un punto donde el tiempo no había avanzado. Y esa sensación, incluso ahora, sigue siendo profundamente inquietante. Esto pasó hace varios años, cuando yo todavía vivía en el mismo barrio donde crecí, un vecindario residencial bastante tranquilo, donde rara vez ocurría algo fuera de lo normal. Era uno de esos lugares donde todo te resulta familiar, las mismas casas, los mismos árboles, las mismas rutas que recorres desde adolescente hasta que prácticamente puedes manejarlas en piloto automático. Esa noche yo iba manejando con un amigo cercano, alguien con quien había pasado incontables horas dando vueltas sin rumbo, solo conversando y matando el tiempo como hacíamos casi todos los fines de semana. No era una noche especial ni cargada de tensión. De hecho, recuerdo que estábamos hablando de cosas completamente normales: trabajo, planes para el fin de semana, tonterías que habíamos visto en internet. La calle por la que íbamos era una avenida residencial recta, iluminada por faroles amarillentos y prácticamente vacía a esa hora. Yo manejaba a velocidad moderada, sin prisa, disfrutando de esa sensación rutinaria de conducir por un lugar que conoces de memoria. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros delante de nosotros, suspendido en medio de la calle, apareció algo que no encajaba en absoluto con el entorno. Era como ver la parte frontal de un tren, pero más pequeño y completamente al revés, flotando en el aire. No era una sombra ni un reflejo. Tenía forma definida, volumen y una presencia tan concreta que mi cerebro tardó un segundo en procesarlo. Recuerdo pensar, ¿qué demonios es eso? Antes de que pudiera decir una palabra, mi amigo habló. Con un tono entre sorprendido y confundido, dijo: ¿acabas de ver ese tren al revés? Sentí un escalofrío inmediato. No solo lo había visto yo, él lo estaba describiendo exactamente como yo lo estaba percibiendo. Durante esos segundos seguimos avanzando hacia esa cosa imposible, esperando que en cualquier momento se aclarara lo que estábamos viendo. Mi mente intentaba racionalizarlo. Tal vez era una estructura extraña, una ilusión óptica, algún tipo de instalación temporal, pero cuanto más nos acercábamos, más claro era que se trataba de algo que simplemente no debería estar ahí. En el instante en que cruzamos el punto exacto donde esa imagen flotaba, fue como atravesar una burbuja invisible. De un segundo a otro ya no había nada, ni restos, ni sombras, ni ningún objeto que justificara lo que acabábamos de ver. Solo una señal de parada de autobús común y corriente clavada en la acera como siempre había estado. Ambos nos quedamos en silencio. Yo reduje la velocidad instintivamente y miré por los espejos retrovisores, esperando ver algo detrás de nosotros. Nada. La calle seguía igual de vacía y normal que antes. Mi amigo giró en su asiento para mirar hacia atrás también, y luego me miró con una expresión que mezclaba risa nerviosa y desconcierto. «Eso no fue normal», dijo. Nos detuvimos unos metros más adelante y empezamos a discutir lo que habíamos visto, tratando de encontrar una explicación lógica. Volvimos a describir la forma, la parte frontal de un tren, invertida, suspendida en el aire. Coincidíamos en los detalles sin necesidad de sugerirlos. No era como cuando dos personas intentan ponerse de acuerdo en un recuerdo borroso. Ambos lo teníamos claro. Decidimos dar la vuelta y pasar de nuevo por el mismo punto. Esta vez lo hicimos más despacio, observando cada ángulo de la calle, buscando cualquier cosa que pudiera haber provocado una ilusión óptica. Pero no encontramos nada, solo la señal de autobús y las casas tranquilas alineadas a ambos lados de la vía. En los días siguientes volvimos a hablar del tema varias veces. Incluso pasamos por esa calle de día, intentando encontrar algún ángulo o estructura que pudiera generar una ilusión similar. Nunca encontramos nada, la calle era tan ordinaria como siempre. Lo más cercano a una conclusión que puedo aceptar es que experimentamos algo que nuestro cerebro no supo clasificar dentro de la realidad cotidiana. Y aunque suene exagerado, a veces pienso en eso como un pequeño fallo, un instante en el que la realidad pareció superponerse con algo que no pertenecía a ese lugar. No fue aterrador en el sentido clásico, pero sí profundamente desconcertante. Fue uno de esos momentos que te recuerdan que, por más que creemos entender el mundo que nos rodea, todavía hay cosas que se nos escapan.
Hay cosas que te pasan una sola vez en la vida y se te quedan grabadas para siempre. No importa cuántos años pasen ni cuántas explicaciones racionales intentes encontrar, sigues volviendo mentalmente a ese momento porque simplemente no encaja. Esto me pasó cuando estaba en la secundaria, en una etapa de mi vida bastante rutinaria y organizada. Yo era de esas personas raras que disfrutaban madrugar. Mientras la mayoría de mis compañeros odiaban levantarse temprano, a mí me gustaba tener tiempo antes de la escuela para desayunar tranquila, ver un poco de televisión, terminar alguna tarea de último minuto y empezar el día sin prisas. Siempre ponía mi alarma a las 6:00 de la mañana. Era casi un ritual. Mi habitación estaba organizada de cierta manera, mi teléfono siempre cargando en la mesita de noche y la cafetera lista en la cocina desde la noche anterior. Esa mañana empezó exactamente igual que cualquier otra. El sonido de la alarma me despertó y, medio dormida, estiré la mano para agarrar el celular y apagarla. Recuerdo con total claridad haber mirado la pantalla. No fue una mirada rápida y borrosa, la leí con atención. Había un mensaje nuevo de un amigo que también solía despertarse temprano. Él era de los pocos con los que podía hablar a esa hora sin sentir que estaba molestando a alguien. El mensaje decía algo como si quería ir a comer arroz frito más tarde esa noche con el resto del grupo. Me llamó la atención la hora del mensaje, 5:39 am. Afuera ya había luz. El amanecer se filtraba por las cortinas, así que todo parecía normal. Pensé en responderle después y me levanté de la cama casi en automático. Fui directo al baño y me metí a la ducha. El agua caliente terminó de despertarme, como siempre. No hubo nada extraño en ese momento. Era la misma rutina de todos los días: ducha rápida, toalla, ropa cómoda para prepararme antes de vestirme para la escuela. Cuando salí del baño, bajé a la cocina, puse la cafetera y empecé a preparar el desayuno. Mientras esperaba que el café estuviera listo, subí de nuevo a mi habitación para agarrar el teléfono que había dejado sobre la cama. Ahí fue cuando todo se torció. Miré la pantalla y sentí un golpe en el estómago. La hora marcaba las 3:30 de la mañana. Me quedé mirando el número varios segundos, convencida de que estaba leyendo mal. Parpadeé, desbloqueé el teléfono, revisé otra vez. 3:30. Caminé hasta la ventana y corrí la cortina. Afuera estaba completamente oscuro. No había rastro del amanecer que había visto antes. Y lo peor de todo fue darme cuenta de que el mensaje de mi amigo no estaba en el teléfono. Simplemente no existía. Sentí una mezcla de confusión y frustración difícil de describir. Me senté en la cama tratando de reconstruir cada paso de esa mañana. Recordaba perfectamente haber leído el mensaje, haber visto la luz del sol, haberme levantado. No se sentía como un sueño. No tenía esa cualidad borrosa de los sueños que se desvanecen al despertar. Todo era nítido. Bajé de nuevo a la cocina en piloto automático. La cafetera seguía caliente, pero ya no tenía ganas de tomar café. Estaba completamente despierta, con la mente acelerada. Intenté convencerme de que había confundido la hora o que mi cerebro me había jugado una mala pasada entre el sueño y la vigilia. Pero cada vez que repasaba lo ocurrido, la secuencia seguía teniendo sentido, excepto por el hecho de que el reloj marcaba las 3:30. Decidí no volver a intentar dormir. Me quedé en la sala mirando la televisión sin realmente prestarle atención, esperando a que el tiempo avanzara. Cada pocos minutos revisaba el teléfono, casi con miedo. Cuando el reloj se acercaba a las 5:30, mi tensión era ridícula para algo que, en teoría, no tenía importancia. Entonces pasó. A las 5:39 de la mañana, exactamente a esa hora, mi teléfono vibró. Miré la pantalla y sentí un escalofrío. Era el mensaje de mi amigo, palabra por palabra el mismo que yo había leído horas antes, la invitación para ir a comer arroz frito esa noche. Me quedé mirando el texto como si fuera a cambiar frente a mis ojos. No cambió. El clímax real no fue solo recibir el mensaje, sino la certeza absoluta de que ya lo había visto. No era una sensación vaga de déjà vu. Era el recuerdo preciso de haberlo leído, de haber notado la hora y de haber pensado en responder después. Todo encajaba con una exactitud inquietante. No hubo un salto brusco ni un despertar repentino que separara un sueño de la realidad. Mi mañana fluyó de manera natural desde las 6 hasta que el reloj retrocedió y luego, horas después, el tiempo volvió a alinearse exactamente con lo que yo ya había vivido. Siento que, de alguna manera, desperté brevemente en el futuro y que la ducha fue como un reinicio que me devolvió al presente. Y aunque probablemente nunca entienda lo que pasó, sé que fue real para mí. Y eso es lo que hace que el misterio siga vivo.
Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.